¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual hacemos acopio de información sólida con el propósito de que podamos analizar la realidad y tener más claridad sobre por qué suceden las cosas. Veíamos en el anterior segmento ese reportaje sobre la creación del Partido Rosa, de la corriente de la Marea Rosa que quiere ser partido de nuevo, y también, además de que el próximo año podría haber uno o dos partidos, la Marea Rosa podría lograr su registro como nuevo partido político si completa los militantes que le exige la ley. Ya tiene más de 200 asambleas, que son el mínimo que necesita son 200, ya tiene más de 204 más o menos. Y también el viejo PES, el Partido Encuentro Social y el Partido Encuentro que en algún momento el Partido Encuentro Social después fue el Partido Encuentro Solidario. Ese partido, también apoyado por las iglesias evangelistas, quiere convertirse por tercera vez en partido. Es muy probable que también llegue a la final, pero también en enero, cuando se darán esos movimientos de las organizaciones que pretenden convertirse en partidos políticos, también en enero del 2026, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez Álvarez, deberá tener elaborada la propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará al Congreso de la Unión para una reforma constitucional de fondo en materia electoral, que entre sus propósitos centrales tendría la reducción del gasto en las instituciones responsables de realizar las elecciones en México. También la racionalización del financiamiento a los partidos políticos. Esos señores que promueven partidos, ¿no cree usted que están tan interesados en promover la democracia? Tienen dos propósitos: cuotas de poder en los cargos de elección popular, los poquitos que logran administrar en la derrota, y también, por supuesto, los jugosos subsidios que se otorgan a los partidos políticos. Bueno, pues en la iniciativa de reforma que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, seguramente habrá también incluido algún capítulo que proponga una reforma constitucional para reducirle el subsidio a los partidos políticos. Y de la misma manera, también tendría que considerarse la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la desaparición de los diputados y los senadores plurinominales, propósitos en los cuales la actual mandataria ha expresado coincidencia con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Un año que empezará con mucha intensidad política. ¿Por qué? Pues porque habrá muchos tiradores que querrán llegar a la final para convertirse en partidos políticos, pero creo que no pasarán de 2 o 3 con mucha suerte. 2 parece que van claramente enfocados, pero no creo que pasen de 2. Bueno, pero también ya en enero veremos cuál es la iniciativa de reforma electoral de la presidenta de la República. Hasta la primera quincena de diciembre, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ya había llevado a cabo 65 foros de consulta distribuidos en todos los estados del país, en los cuales participaron 5,294 personas, al mismo tiempo que se recibieron en la plataforma digital de la Comisión 346 propuestas enviadas por ciudadanos. Hasta este viernes 12 de diciembre del 2025, ya no había agendada ninguna sesión de consulta en los 19 días que restan del actual calendario, es decir, la consulta concluyó. La iniciativa presidencial de reformas constitucionales en materia electoral se presentará ante el Congreso de la Unión para que sea discutida en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura federal, que se iniciará precisamente el 1 de febrero del 2026. Por eso, la iniciativa de reforma electoral de la presidenta tiene que estar lista en enero, porque en el primer día o en los primeros días de febrero tendrá que ser presentada ante la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, según sea el caso, para que ahí se inicie el análisis de las reformas constitucionales que tendrán mucha profundidad. Pablo Gómez Álvarez, como usted sabe, es un viejo luchador que viene desde las juventudes del Partido Comunista
Incluso en su momento, en la legislatura federal de 1979, la única en donde hubo representación del Partido Comunista, que después sirvió como base para formar el Partido Socialista Unificado de México. Bueno, Pablo Gómez fue diputado en esa primera y única legislatura federal del Partido Comunista Mexicano. Y ahora es el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la cual participan también Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Gobernación, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de asesores de la presidenta, Arturo Saldívar Lelo de la REA, coordinador general de política y gobierno de la oficina de Claudia Sheinbaum Pardo, y José Antonio Peña Merino, responsable de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Ese es el equipo que tendrá que moldear y darle los toques finales a la iniciativa de reforma electoral en el mes de enero para que la presidenta la lleve al Congreso en el mes de febrero. Y en la diapositiva número 4 vemos a estos personajes que son los que integran la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral 2025-2026. Pablo Gómez, Rosa Isela, Lázaro Cárdenas, Jesús Ramírez, Arturo Saldívar y José Antonio Peña. Identifíquenlos bien. El calibre, la calidad, el sustento que tenga esta iniciativa de reforma electoral será en gran medida responsabilidad de los personajes que usted está viendo en la pantalla. En su conferencia mañanera del martes 24 de junio del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó los alcances que podría tener su reforma electoral, incluida en los 100 puntos de compromisos que formuló en el Zócalo de la Ciudad de México el martes 1 de octubre del 2024, el día de su toma de posesión. Explicó en su conferencia mañanera que entre otros asuntos habría que analizar el gasto del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento a los partidos políticos y la pertinencia de una reducción de los senadores y diputados plurinominales en el Congreso de la Unión. Vemos en la diapositiva número 6 el costo de las instituciones administrativas y de justicia en materia electoral, el gasto que hicieron los ciudadanos en el 2024, porque ese dinero que se invierte en el Instituto Nacional Electoral, en el financiamiento a 7 partidos políticos en el 2024 y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todo ese dinero lo aportan los contribuyentes. Vea usted que en total el gasto en las instituciones administrativas, federales, electorales y en la autoridad jurisdiccional, que en este caso corresponde al Tribunal Electoral, se gastaron 36,390 millones de pesos. Claro, en el 2024 hubo elección de presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, y también se eligieron 8 gobernadores y la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Pero aún así, hay que considerar que entre los comicios presidenciales del 2018 y los comicios presidenciales del 2024 hubo un incremento de 7,482 millones de pesos, 7,482 millones de pesos, que representaron un incremento del 25,87%. Pero vamos enseguida a la diapositiva 7 para ver lo que se está gastando este año, lo que finalmente al cerrar diciembre se habrá gastado en el 2025. El Instituto Nacional Electoral, 19,000 millones, el financiamiento a 6 partidos, porque ya este año no se financió al PRD, estamos hablando de 7,354 millones, más otros 3,749 millones del Tribunal Electoral, 30,748 millones, una reducción de 5,642 millones de pesos menos que en el 2024, pero este año también hubo elección de 881 funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre ministros, magistrados y jueces. Entre el año pasado, entre los 36,000 millones y los 30,000 millones de este año, hubo una reducción presupuestal de 5,642 millones de pesos. Pero
Cuando hablamos de reducir el costo de la estructura electoral en el país, también se insiste en que hay una duplicidad de funciones entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados, por una razón muy básica. El Instituto Nacional Electoral tiene 32 delegaciones electorales en todo el país. Cada uno de los estados de la República tiene una vocalía ejecutiva del INE, es decir, lo que podríamos considerar una delegación del INE en las 32 entidades federativas. La pregunta es si finalmente el INE tiene la rectoría de todo el proceso electoral en el país e incluso puede ejercer la facultad de atraer una elección estatal si así lo considera conveniente. ¿Por qué razón se justificaría que en el 2024, cuando hacemos la suma de lo que costaron los comicios federales y los comicios estatales, vemos en la parte baja, en el cintillo inferior, que en el 2024 los ciudadanos de este país gastaron 60,282 millones de pesos? Estamos en la diapositiva número 8. En esta diapositiva número 8 vemos, por ejemplo, que el gasto en el Instituto Nacional Electoral y en los 32 institutos electorales del país, en la suma total fueron 41,000 millones de pesos. En el financiamiento federal a partidos políticos fueron 10,444 millones, pero además, en los 32 estados de la República sumó un financiamiento adicional a los mismos partidos de 8,836 millones. En total, esos partidos políticos que la gente critica tanto, porque muchos de ellos no sirven para nada más que para medrar con los recursos públicos, esos partidos políticos en el 2024 se gastaron en conjunto 19,280 millones. Y entre el gasto en partidos políticos en todo el país y en los organismos electorales, tanto el INE como los institutos estatales, en la suma total, 60,282 millones de pesos. Por eso, cuando se habla de racionalizar el gasto y de reducir el gasto en la estructura electoral, vemos este impresionante volumen de recursos. Con esos 60,282 millones de pesos, fácil se podría financiar el presupuesto de estados como Nayarit, como Colima, como Campeche, durante 2 años por lo menos, con esos 60,000 millones de pesos. Pero no, mucho de ese dinero se despilfarra, se va al bolsillo de los dirigentes de los partidos, lo triangulan a través de contratos fingidos por presuntas asesorías o compra de utensilios que no son útiles para el partido y que no le sirven a la gente para nada, pero se gastan esa impresionante cantidad. Pero claro, la mayoría de los partidos, incluyendo los que viven parasitariamente de Morena, como es el caso del Partido del Trabajo y del Partido Verde, se van a oponer a la reducción en el financiamiento de los partidos políticos, pues porque ya están acostumbrados a vivir de una manera cómoda y fácil. Bueno, la reforma electoral también consideraría retomar una propuesta formulada por el entonces presidente López Obrador en su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el lunes 5 de febrero del 2025, referida a la elección por voto popular de los consejeros electorales que integrarían el Consejo General de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta para desterrar la vieja y perniciosa práctica de que esos cargos sean negociados entre los partidos políticos por el siempre cuestionado e ilegítimo método de cuotas y cuates o cuates y cotas, como usted lo quiera poner. La presidenta se ha referido en varias ocasiones en la necesidad de que los consejeros electorales sean electos por el voto popular directo, como sucedió ya con los ministros magistrados y jueces en el Poder Judicial Federal. En su propuesta, la propuesta original de López Obrador, se señala que la Cámara de Diputados debe ser la responsable de emitir la convocatoria para la jornada electiva de los consejeros electorales del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, que así se podría llamar o de otra manera, pero que cumpliría el mismo propósito.
y que cada uno de los poderes de la Unión postularía a 10 personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Sería el mismo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta el que organizaría estos comicios para renovar el Consejo General de esta institución máxima de carácter administrativo que organizaría en lo sucesivo las elecciones. López Obrador lo propuso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ve con desagrado esta idea. Y un punto de coincidencia entre las propuestas formuladas por el expresidente López Obrador y las iniciativas que podría formular Claudia Sheinbaum es la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la desaparición de los organismos electorales de los estados y de los tribunales electorales de las entidades federativas, cuyas tareas serían asumidas por el Instituto Nacional Electoral o en su caso por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta. Y mire usted, esta diapositiva 12 que le estoy ofreciendo, así como lo ve usted, cuando se fundó en el 2014 el Instituto Nacional Electoral, el que durante 9 años encabezó Lorenzo Córdoba Vianello, vea usted los iconitos esos, los emblemas de los partidos que impulsaron a los primeros 11 consejeros del INE. Se los repartieron por cuotas, se pusieron de acuerdo el PAN, el PRI y el PRD y dijeron, a ver, pues yo me llevo 4 consejeros, el PRI se llevó 4 consejeros, el PAN se llevó 3 consejeros, 2 más se los dieron al PRD le dieron también 3 al PRD, 3 al PAN y 4 al PRI. Y de esa manera todos contentos. Así se decidía cómo se integraba el Instituto Nacional Electoral, un organismo que todos presumían que era independiente de los partidos políticos y sin embargo, así como se lo muestro en la pantalla, así se los repartieron en el primer Consejo General del INE. Vea usted, por ejemplo, el caso de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba Vianello terminó su periodo apenas en el 2023 y lo mismo sucedió con Ciro Murayama, con José Roberto Ruiz y con Adriana Margarita Fabel Herrera, desde el 2014 hasta el 2023. Y los siguientes se fueron relevando en el transcurso del tiempo, pero todos repartidos con el método de cuates y cuotas, que es lo que propuso López Obrador que habría que evitar, y es algo en lo que está de acuerdo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus 5 salas regionales, que cubren las 5 circunscripciones electorales del país, atenderían todos los asuntos de justicia en materia electoral si en la reforma electoral se decide, como lo propuso López Obrador y como lo comparte la presidenta Claudia Sheinbaum, si se decide que desaparezcan los tribunales electorales de los estados. Tribunales electorales que siempre están manipulados por los gobernadores. ¿Y para qué conservar los tribunales electorales? Lo mismo que los institutos electorales de los estados, que también siempre son manipulados por los gobernadores, si el INE puede organizar las elecciones en todo el país y si, como vemos en la diapositiva 14, las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrían atender en primera instancia los asuntos de justicia electoral en los estados que les corresponden y la Sala Superior revisaría y resolvería las impugnaciones en segunda instancia y dejan de lado a los tribunales electorales de los estados que solamente sirven para hacer triquiñuelas, trampas y arreglos con los gobernadores en turno. Aquí vemos, por ejemplo, que la Sala Regional Guadalajara podría atender todos los asuntos electorales de Baja California, Jalisco, Baja California Sur, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Sonora. Y si hubiese inconformidades con las resoluciones de la Sala Regional Guadalajara, los afectados podrían recurrir en la siguiente instancia a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Lo mismo sucedería, por ejemplo, en la 5ª circunscripción, donde atenderían en primera instancia los asuntos de justicia electoral del Estado de México, Querétaro, Michoacán y Colima, y así sucesivamente en las siguientes
salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así como ve usted, ahí están incluidos los 32 estados que podrían ser atendidos en materia de justicia electoral por el Tribunal Electoral Federal y desaparecer de un manazo todos los tribunales electorales de los estados que no sirven para nada. Bueno, pero ya ha habido algunos avances, como usted lo sabe, pero no está por demás que los precisemos. La presidenta Sheinbaum Pardo ya impulsó reformas para prohibir la reelección en cargos públicos y también para evitar la perniciosa práctica del nepotismo, que le encanta a los políticos que quieren dejar a sus hermanitos de gobernadores o a sus esposas de alcaldesas o de diputadas locales o federales. Esto es una práctica muy común en la muy pervertida política mexicana. Bueno, pues el artículo 55 de la Constitución General de la República establece los requisitos que se requieren para aspirar a ser diputado federal. A esos requisitos se agregó uno más en la reforma publicada el martes 1 de abril del 2025, promovida esta ya por la actual presidenta. Los que aspiren a ser diputados federales no deben tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad de la diputación, es decir, con quien quisiera heredarle el cargo. Y esa norma ya es una disposición constitucional, también aplica de la misma manera en el caso de los aspirantes al Senado de la República. Con respecto a la reelección, las reformas publicadas el martes 1 de abril en el Diario Oficial de la Federación, estamos hablando del 1 de abril de este año, señalan lo siguiente en el artículo 59. Las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Actualmente se permite. La presidenta pretendía que esta limitación para la reelección también se aplicara a partir del 27, pero se fue hasta el 30, lo mismo que la prohibición del nepotismo, porque en la Cámara de Diputados y de Senadores hubo oposición y le enmendaron la página a la presidenta. Dice también este artículo 59 que las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubiesen estado en el ejercicio. Pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. ¿Sabe usted por qué? Porque es muy sencillo. Un senador o diputado que actualmente esté en funciones y que se quiera reelegir, le dice a otra persona, tú vas de titular y yo de suplente, pero en cuanto asumas el cargo, pides licencia para que yo me quede como titular otra vez. Eso era muy común y eso ya no se va a poder. La prohibición del nepotismo electoral se hizo extensiva también a la presidencia de la República. A los requisitos para aspirar al máximo cargo en el país se agregó el artículo 82, se agregó al artículo 82 un requisito más. No tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco con la persona que esté ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Es decir, ya no se puede, nunca se ha podido, pero ahora con mayor razón no se puede heredar la presidencia de la República. Y en el mismo paquete de reformas publicadas el 1 de abril del 2025, se incluyen cambios al artículo 115 constitucional. ¿Para qué? Pues para prohibir el nepotismo en la postulación de candidatos a presidentes municipales, a regidores y síndicos. También se incluye la prohibición de reelección para esos mismos cargos a partir de los comicios del 2030. Y esta prohibición del nepotismo electoral se hizo extensiva a los gobernadores de los estados con reformas al artículo 116 constitucional. Aquí hay un problema. En el caso de San Luis, por ejemplo, el gobernador del Partido Verde quiere dejar como herencia
de candidata a la gubernatura a su esposa. Y usted ya sabe el asunto cantadísimo de que en el estado de Zacatecas un Monreal quiere relevar en la gubernatura a otro Monreal que actualmente está en el cargo. Vemos en la diapositiva 19 cuánto cuesta el sostenimiento de las actuales cámaras de diputados y senadores. Esas cámaras que tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum consideran que deben eliminarse los plurinominales o por lo menos reducirse sustancialmente de alguna forma. En el 2024, el Poder Legislativo en conjunto le costó a los ciudadanos mexicanos 16,760 millones de pesos, 4,955 la Cámara de Senadores y 8,982 millones fue el costo de la Cámara de Diputados. Para el 2025 hubo un incremento en el presupuesto del Poder Legislativo de 16,760 a 17,529, un incremento de 768 millones. La Cámara de Senadores tuvo un incremento de 148 millones, de 4,955 a 5,103, y la Cámara de Diputados tuvo un incremento de 619 millones, de 8,982 a 9,602 millones. La pregunta es obligadísima. ¿Usted cree sinceramente que esos 128 senadores, todos esos 128 senadores y esos 500 diputados valen el precio que están pagando los ciudadanos para mantenerlos en sus cargos? Bueno, esa pregunta mucha gente se la contesta y por eso la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, si se sintoniza con la iniciativa que en febrero del 2024 promovió el entonces presidente López Obrador, pues a lo mejor se le acaba el juguetito a las directivas de los partidos que acostumbran poner en las posiciones de plurinominales a sus socios, cuates o amigos o parientes. Vemos en la diapositiva número 20 un dato muy ilustrativo del asunto de los pluris. Vea usted, así es como quedó integrada la legislatura del 24 al 27, la que está actualmente en funciones. Vea, por ejemplo, el PAN ganó 31 diputados de mayoría, es decir, por voto mayoritario ganó 31 diputados, pero le dieron 40 de representación proporcional. El Partido Revolucionario Institucional ganó 10 diputados federales de mayoría y le entregaron 26 de representación proporcional. Pero el caso más escandaloso es el caso del Partido Movimiento Ciudadano, que ganó solamente uno de mayoría relativa y le dieron 26 de representación proporcional. Dígame usted, si después de ver estos números no está usted de acuerdo en que se tienen que ir los pluris. No tiene sentido. Bueno, en la diapositiva 21 vemos los 10 temas consultados para la reforma electoral entre octubre y diciembre: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento y fiscalización de gastos de campaña y de partidos, efectividad del sufragio, modelo de comunicación, autoridades electorales, justicia electoral, requisitos de elegibilidad y de inmunidad, analizar si tiene sentido que se conserve el fuero para los presuntos servidores de elección popular. Y también la democracia participativa, como las consultas populares, como la revocación de mandato. Todo esto se analizó en esta consulta de octubre a diciembre. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, comparten la misma certeza. Hay que terminar con el despilfarro electoral y diseñar estructuras menos obesas para llevar a cabo los comicios en el país. Pero AMLO y Claudia Sheinbaum también comparten los buenos oficios del mismo operador político en la elaboración de sus proyectos de reformas, Pablo Gómez Álvarez. Él participó en el diseño de la reforma constitucional que López Obrador presentó al Congreso en febrero del 24 y también coordina las consultas para elaborar la iniciativa de reforma constitucional que presentará Claudia Sheinbaum
en febrero del 2026. Y amigos, así terminamos hoy Puntos y Comas. Este segmento informativo nació con el propósito de acompañarlos a ustedes y proporcionarles información útil para los comicios presidenciales del 2024. Luego se concretó la reforma electoral, la reforma del Poder Judicial, y nos seguimos de largo en la cobertura de las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Ahora ya tenemos nuevos ministros, magistrados y jueces electos por voto popular, y creemos o esperamos que hayamos cumplido el objetivo de proporcionarles a ustedes información útil durante estos 2 años y medio. Aquí bajamos la cortina de puntos y comas, cerramos este segmento, pero si le apetece, nos seguiremos viendo en mi columna Puntos y Contrapuntos todos los viernes, cada semana. Mientras tanto, les agradezco de corazón la gentileza de su atención e interés, y aquí nos seguiremos viendo en Sin embargo. Por lo pronto, descansen ustedes y feliz fin de semana.